predicado varias veces aquí en la iglesia, pero siempre escucho a personas que están como malentendiendo lo que es el Espíritu Santo. Y siempre escucho personas aún en la misma iglesia usando vocabulario que indica que no conoce lo que es el Espíritu Santo. Un día pasó un estudiante del Instituto Bíblico y pasó ahora, él estaba dirigiendo el culto, y en su oración él dijo: Padre, te pido que derrames de tu bendito Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Con solo escuchar esa frase de ese estudiante del Instituto Bíblico, le dije: este muchacho no sabe lo que es el Espíritu Santo, o está escuchando predicaciones por ahí que están torcidas. Entonces terminamos el culto y me acerqué al pastor y le dije: hermano, ¿escuchó usted a su estudiante que dijo: derrama de tu Santo Espíritu sobre nosotros? Y dijo: sí, lo escuché y lo anoté. Me dijo: yo necesitaba hablar con él. Y le dije: eso es falso. No es una frase que podemos usar y decir: derrama de tu Santo. Ahora, estoy diciendo que no es una frase que no se usa, sí se usa. Muchos pastores lo están usando, pero no está bíblicamente correcto. No están parados según las escrituras. Le voy a decir por qué. Porque según la Biblia, el Espíritu Santo es permanente en nosotros. Cuando Él viene, según Efesios 1:13, la Biblia dice, Efesios 1:13, que desde el día que usted creyó, desde el día que usted recibió la palabra, ese día entonces usted fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu nunca se va a ir de usted. Entonces, ¿qué necesidad habrá de decir: derrama tu Espíritu si ya está en mí? Pues nos damos cuenta de que esta persona no conoce la doctrina del Espíritu Santo, y así probablemente habrá muchos aquí en la iglesia que no sepan ni siquiera quién es el Espíritu Santo. Por esa razón, conviene bien dar esta enseñanza. Miren la diferencia entre predicación y enseñanza. Hoy no voy a predicar, hoy voy a enseñar. Esto es lo que se hace en el Instituto Bíblico. Al Instituto Bíblico no les predico, les enseño. El día de hoy quiero enseñar a ustedes. Ahora, no estoy diciendo que una predicación no sea una enseñanza. Una predicación es una enseñanza. Pero cuando hablamos de enseñanza, es el hecho de que vamos tan textualmente con la Biblia y comprobando muchas cosas en la Biblia para poder fundamentar nuestra fe. Entonces, en esta ocasión, sin más preámbulos, quiero empezar a hablar acerca de lo que es la doctrina del Espíritu Santo. Creo que tengo tiempo. Sí, faltan 5 para las 10 y siempre termino antes de las 11. Voy a tratar de hacerlo rápido. Alerta. Si tienen la libreta, esté anotando ahí los puntos que voy a dar, porque voy a ir rápido, no voy a estar ahí deteniéndome tanto. Voy a dar las citas bíblicas y las voy a leer. Ya tengo las citas bíblicas acá para no estar deteniéndome tanto tiempo en copiar la Biblia, para avanzar más rápido. Entonces, si usted puede irlo anotando, pues excelente. Solo quiero volver a repetir esto. ¿Por qué es importante entender la doctrina del Espíritu Santo? Para que usted no ande hablando como alguien que no conoce al Señor. Porque en nuestra forma de hablar demostramos la ignorancia espiritual que hay en nosotros. Usamos frases que dicen que no sabemos nada. Entonces, esta predicación es para que usted fundamente su fe, para que usted sepa quién es el Espíritu Santo, para que usted sepa cómo obra, para que usted sepa cómo funciona, para que usted sepa quién es, cómo opera en la iglesia, cuál es la función en mi vida, cómo se manifiesta, etcétera. Todo eso vamos a ver, entonces es importante que usted esté alerta. Vuelvo a repetir, como es una enseñanza, voy a hacerlo más que todo textual, para tratar de comprobar a usted lo que la Escritura dice acerca de el Espíritu Santo. Número 1, el estudio del Espíritu Santo viene de la palabra neumatología, que es, hermanos, una palabra griega que significa viento o aliento. En primer lugar, debemos saber el origen, ¿verdad?, de la doctrina
y es esta. Ahora, la importancia de comprender la doctrina del Espíritu Santo, tenemos muchas importancias, pero entre las que tengo acá es que el Espíritu Santo inspiró las Escrituras. Eso lo encontramos en 2 de Timoteo 3:16, solo se lo voy a dar, usted lo puede apuntar, no lo voy a leer. Ahora, también parte de la importancia del Espíritu Santo es que Él preserva las Escrituras, Él las mantiene hasta el final. Por eso la palabra de Dios dice que todo pasará, los cielos y la tierra, pero la palabra no. Ni siquiera una tilde de jota se le puede quitar, porque el Espíritu Santo preserva la palabra del Señor. El Espíritu Santo obra en la vida de los creyentes al servir al Señor e interactuar con el cuerpo de Cristo. Una comprensión adecuada de la pneumatología es importante para todos los creyentes. Ahora, quiero que hablemos de la personalidad del Espíritu Santo. Número 2, la personalidad del Espíritu Santo. Alguien puede decir, hermano, ¿por qué usted dice la personalidad del Espíritu Santo? ¿Será que el Espíritu Santo es una persona? Obra como una persona. Quiero demostrarle eso según la Biblia. Mire que el Espíritu Santo tiene atributos que los hombres tenemos también, entonces por eso tiene una personalidad. Y podemos decir entonces, con certeza, la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hablando de la personalidad, tiene atributos como inteligencia, que es un atributo humano. Eso lo miramos en 2 de Corintios 2, 10 y 11, se lo voy a leer así rapidito. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a lo profundo de Dios. Entonces miramos inteligencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también tiene emociones, tiene sentimientos. Ahora, ¿cómo dice eso, hermano? Eso no es real, eso no es cierto. Bueno, está en la Biblia, Efesios 4:30. Dice Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Nos está diciendo acá que el Espíritu se pone triste. El Espíritu se entristece. Entonces, hay emociones, tiene emociones. Ahora, el Espíritu Santo también tiene voluntad. Esto lo miramos en Hechos 16, 6 al 12. Ese sí lo voy a leer, eso no lo tengo acá, eso lo voy a leer de manera rapidito. ¿Sí? Hechos 16, Hechos 16, 6 al 12. Y dice de la siguiente manera: y pasando a Frigia y a la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo. Dice, fue prohibido por el Espíritu Santo. Fue prohibido por el Espíritu Santo predicar la palabra en Asia. Y cuando vinieron a Misia, tentaron de ir a Bitinia, mas no se los permitió el Espíritu. Entonces el Espíritu también tiene voluntad. El Espíritu quiere cosas para nosotros, pero a veces el Espíritu Santo también nos retrae de cosas, porque el Espíritu Santo tiene voluntad. Ahora, yo he escuchado muchos cristianos, y es por eso que estoy predicando de esto, muchos cristianos que dicen, ay hermanos, que tuve el presentimiento. Hermano, yo sentía una corazonada. Hermano, algo a mí me decía que no debía hacer eso. Por eso que estoy predicando de eso, para que no usen las frases. ¿Sabe quién es que le dice? El Espíritu, hermano. Es el Espíritu, no es un sentimiento. La gente dice, yo sentí como que alguien me decía, ese es el Espíritu. El Espíritu nos enseña, el Espíritu nos muestra su voluntad. Alguien dice, hermano, fíjense que hoy en la noche sentía como ese anhelo de leer la Biblia. Es el Espíritu. No son presentimientos, no se le llaman corazonadas, se le llama Espíritu Santo. Es el Espíritu, porque el Espíritu tiene voluntad. Muy bien, entonces eso es hablando de la personalidad del Espíritu Santo. Ahora quiero que miremos la actividad del Espíritu Santo. La actividad del Espíritu Santo. Número 1, hablando de la
Eso lo tenemos en la Biblia en San Juan 14:26, dice de la siguiente manera: pero el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿cómo dice? Él les enseñará todas las cosas. Entonces el Espíritu Santo enseña. Hay personas que dicen: hermano, mire, yo tengo una Biblia y yo me pongo a leer la Biblia, hermano, pero me pasa algo siempre que leo la Biblia, y es que no entiendo, hermano. Mire, me pongo a leer toda una página y no le entiendo nada. Terminé de leer y no sentí nada. Se estaba como antes, más bien quedé peor, quedé confundido. ¿Y sabe por qué? Yo le voy a decir por qué. Es porque necesita al Espíritu Santo. Este pasaje dice que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Ay, hermano, es que mire, me dijo una persona esta semana que yo le mencioné un pasaje de Apocalipsis. Uy, no me mencione ese libro le hago las cruces, me dijo. Ese libro yo no lo leo. Yo le tengo miedo a ese libro, le tengo pánico. Y le dije: ¿por qué? Yo no le tengo pánico a ese libro. Me encanta leer ese libro. Ay, es que habla de cosas que dan miedo. ¿Sabe por qué le da miedo? Porque no lo entiende. No tiene al Espíritu que le enseñe las cosas. Si usted, hermano, si tenemos al Espíritu Santo y leemos Apocalipsis, usted siente más bien sabor, porque usted siente que el Espíritu Santo le está mostrando cómo va a ser el reino del milenio. Usted lee Apocalipsis y se da cuenta que el Espíritu Santo le está mostrando cómo va a ser la gran tribulación. El Espíritu Santo le muestra cómo va a ser el gran juicio del trono blanco. Y usted se da cuenta de que el Espíritu Santo le está mostrando cosas que usted no sabía. Pero eso es cuando tiene el Espíritu. Si no tiene el Espíritu, no entiende nada. Porque el Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas. Entonces, hablando de la actividad del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos enseña. Número 2, el Espíritu Santo testifica. El Espíritu Santo testifica. No solo los hombres testificamos. El Espíritu Santo también testifica. Lo dice San Juan 15:26. Dice de la siguiente manera: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, como dice la parte final, Él dará testimonio de mí. El Espíritu Santo testifica. Él da testimonio. Me decía una persona: hermano, fíjese que yo cometo pecados, y cuando cometo esos pecados, que no, ¿verdad? Todos cometemos pecados. Y cuando cometo esos pecados, hermano, hay algo en mi corazón que me duele, yo me siento malo, me siento sucio, me quiero morir, hermano. Quiero llorar y quiero darle, hermano, es que me siento tan miserable cuando peco. ¿Sabe qué es eso? Es el Espíritu Santo, que está testificando a su corazón, está testificando a su vida. Eso es bueno. Ahora, preocúpese cuando cometa un pecado y no pasa nada. Comete un pecado y su vida sigue igual. Usted dijo: caramba, pequé, pero bueno, solo fue un error nada más. Bien, si usted piensa así, sencillamente es la ausencia del Espíritu Santo en su vida, porque el Espíritu Santo nos testifica, nos redarguye del pecado. Ahora, número 3, el Espíritu Santo guía espiritualmente. Es decir, el Espíritu nos guía espiritualmente. El pasaje que tengo acá es San Juan 16, 7 y 8. Dice de la siguiente manera. Perdón. Romanos 8, 14. Ese es. Puede rayarlo ahí, o si no lo he escrito, pues excelente. El Espíritu nos guía espiritualmente. Romanos 8, 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Dice acá: los que son guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu nos guía.
El Espíritu nos guía. Hay un pasaje, hermanos, que el Señor usó hace unas semanas atrás para quebrantar mi corazón. Y es ese pasaje que dice que Él nos ha llamado con llamamiento santo. Entonces yo me puse a pensar, yo hoy estoy en la cruz. ¿Por qué estoy en la cruz? Porque el Señor me llamó con llamamiento santo. ¿Por qué está usted aquí? Porque el Señor lo llamó con llamamiento santo. Porque es el Espíritu Santo que los guía. No sé si a usted le ha pasado que hay una persona en la calle, se acerca, le pide dinero. Y usted no sé, pero usted sintió aquello, que es el Espíritu. Usted sintió aquello que dijo, no, no le voy a dar a esta persona. No le doy a esa persona. Quizás esa persona, como muchos hoy, tienen el negocio de pedir. Están en la calle pidiendo con pancartas y todo, pero solo por negocio. Miren, yo conocí una señora aquí en Choluteca, que la conozco desde que era niña, ¿no? Y créanme, dicen los doctores, algunos, no sé si han cambiado ya esa teoría, pero que uno tiene recuerdos en su mente desde que tiene 3, 4 o 5 años. Unos desde 4, otros desde 5. Y no olvida las cosas que están ahí en su mente. Cuando yo tenía 4 o 5 años, hasta los 8 años, viví en Tegucigalpa. A veces veníamos a visitar a mi papá, a mi abuelo. Cuando veníamos en el bus, se subía una señora con un cartel en las manos que decía, miren que tengo a mi hijo en el hospital y él está necesitando algo. Hermano, yo crecí y sigo viendo a esa señora en la calle. Tengo unos meses que no la veo, no sé qué pasaría con ella. Pero años y años con el mismo documento. ¿Qué le dice usted al Espíritu? Dale. No, ¿verdad? El Espíritu le dice, no le des. Ella está haciendo negocio, está aprovechándose. Ahora, pero hay veces que el Espíritu le dijo que dé y usted no da. No sé si le ha pasado. Viene una persona, le pide y el Espíritu pone en usted, dale a esta persona. Y usted dijo, no le voy a dar. Usted le dijo, no tengo. Se fue la persona y usted quedó, ay Señor, qué mal. Queda quebrantado porque el Espíritu le estaba guiando a hacer algo, pero usted no siguió la guianza del Espíritu. ¿Verdad? Entonces el Espíritu nos guía espiritualmente. Somos guiados cuando tenemos al Espíritu. Si no tenemos al Espíritu, no somos guiados. No somos guiados. Ahora, número 4, estamos hablando de la actividad del Espíritu. Número 4, el Espíritu convence y reprende. San Juan 16, 7 y 8 dice de la siguiente manera: sin embargo, yo les digo a la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, reprenderá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Otra versión dice, convencerá al mundo de pecado. Entonces el Espíritu Santo convence y reprende. Ahora, volvemos al punto anterior. Si usted no se siente convencido y reprendido, probablemente carencia del Espíritu Santo en su vida. Siempre que yo predico temas tan importantes, pero que para muchos son como un estigma espiritual, que para muchos son como ese tema por el que no voy a las iglesias, por ejemplo el tema del diezmo, es un tema difícil de tratar, ¿verdad? Porque la gente, honestamente no debería ser, pero la gente está pensando que cuando uno predica esto es porque quiere su dinero. Entonces se vuelve como ese paradigma así entre las personas y están como a veces difícil de predicar a las personas eso.
Y entonces muchas personas cuando escuchan este tema empiezan a caer como en esa presión de que debo dar, ¿será que debo dar? Ay, no, es que el hermano solo pide a saber para qué, pero yo voy a dar un poquito nada más. No estoy tan convencido de ese tema. ¿Y sabe por qué no está convencido? Porque necesita el Espíritu. Es el Espíritu que nos convence. Yo no puedo convencer a nadie, hermanos. Yo solo puedo predicar un tema, y créanme que a veces lo predico tan mal. Yo solo puedo predicar un tema. Yo no puedo convencerle. Es el Espíritu que convence de pecado. Estaba con los jóvenes ayer. Compartí con ellos un tema que estaba en mi corazón desde hace bastante tiempo. ¿Sabe qué? Sentí que lo prediqué muy mal. Sentí que lo prediqué muy mal. ¿Por qué? Porque hablé algo que no era correcto. No, si todo lo que hablé estaba bien. Pero sentí que no lo prediqué como debí predicarlo. Y todos los que alguna vez han predicado saben lo que estoy diciendo. Entonces vine, me reuní con ellos y al final cuando íbamos a orar, nos tomamos de la mano y empezamos a hacer una oración. Ahora, ¿saben qué? Mientras estábamos haciendo la oración, muchos de ellos empezaron a llorar. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué están llorando si lo que yo prediqué mal? Pero ¿saben por qué es? ¿Saben por qué es? Porque no soy yo quien lo convence a usted de pecado, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lleva esa verdad a su corazón y le hace sentir y le hace saber que esa palabra es verdadera y usted necesita aplicarla a su vida. Y eso va en relación a todo: ofrenda, diezmo, pecado, evangelización, oración, lectura de la palabra. Se predican estos temas y usted dice: qué malo que soy. Porque es el Espíritu que lo está convenciendo. Yo no puedo convencer. Entonces el Espíritu convence y reprende, redarguye de nuestro pecado. Pero si no se siente convencido y reprendido, tenga miedo, probablemente el Espíritu no está ahí. Necesitamos al Espíritu. Ahora, número 5, el Espíritu nos refrena. El Espíritu nos refrena, en otras palabras nos detiene. Hechos 16, 6 y 7 dice de la siguiente manera: y cuando habían recorrido Frigia a la región de Galacia, y el Espíritu Santo les prohibió predicar la palabra en Asia. Después de que llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Hermano, pareciera ilógico que el Espíritu no nos permita hacer algo que creemos que está bien. ¿Cuánto creemos que predicar está bien? Todos creemos que predicar está bien. Y decimos: hermano, si yo predico, eso es lo que Dios quiere. Bueno, este pasaje nos está diciendo de que estaba el apóstol Pablo, estaban algunos más ahí con el apóstol Pablo, y ellos se dijeron: bueno, vamos a ir a esta región y vamos a predicar. Y dice el apóstol Pablo que el Espíritu le dijo: no les permite, no prediquen. Entonces, piénselo. Muchas veces creemos que todo lo que consideramos espiritual, porque es espiritual, tenemos que hacerlo, y Dios va a estar de acuerdo con eso. A veces tenemos que decir que no. Por ejemplo, nosotros como líderes espirituales siempre necesitamos la ayuda y el auxilio de muchos de los miembros de la iglesia. Hay personas que siempre a veces necesitan un consejo, necesitan palabras, necesitan ánimo, necesitan oración. Pero hay veces que yo tengo mi tiempo con el Señor, mi tiempo especial con el Señor, y si un hermano viene y quiere interrumpir entre mi tiempo especial con el Señor, y tengo que decir que no. Entonces a veces tenemos que decir que no siempre tenemos que decir que sí. A veces tenemos que decir que no, porque el Espíritu Santo nos guía muchas veces a decir que no. Eso fue lo que pasó con el apóstol Pablo. Van a ver. Solo repítalo. Muchas personas vienen
Así es. Dice hermano Eric que uno de los problemas más grandes de nuestros días es que hay personas que están queriendo que el Espíritu haga las cosas que yo quiero. Y es al revés. Es que nosotros hacemos las cosas que el Espíritu nos mueve y quiere que nosotros hagamos. ¿Verdad? Fui a visitar a una persona esta semana, un pastor, y para pasar un tiempo con este pastor, y este pastor dijo, hermano, esta semana, pastor va a estar el domingo aquí. Me dijo, no hermano, este domingo no voy a estar acá. Digo, ¿por qué? Es que tengo una cruzada. Le digo, qué bueno, ¿a dónde? Y me dijo, estoy yendo aquí a unas aldeas y son cruzadas de liberación. Porque la gente me está llamando para que yo vaya y libere personas. No estoy diciendo de que no se dé, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es cómo nosotros usamos, exactamente lo mismo que Manuel está diciendo, usamos al Espíritu Santo para realizar cosas que la gente quiere que hagamos o que nosotros queremos hacer. Sin embargo, el Espíritu quiere que también nosotros hagamos cosas que el mismo Espíritu nos quiere mover a hacer y no las estamos viendo. Entonces, sí. Así es, miren qué interesante. Lo mismo pasó con los dos ladrones en la cruz, dice hermano Beri. Un ladrón en la cruz quería mover a Jesús para hacer lo que él quería. Le dijo, bueno, si tú eres el hijo de Dios, bájate, sálvate, me salvas a mí. Pero no lo movió Jesús. El otro no quiso mover a Jesús, sino que se movió él y se rindió a Jesús. Pero vemos una gran diferencia. Y así funciona el Espíritu Santo en nosotros. Entonces el Espíritu manda y nos dirige. El Señor nos manda a lugares a veces que nunca pensamos que iríamos, pero Él tiene un propósito ahí. ¿Saben que esto me hace pensar en el testimonio de mi familia? Porque mi papá tenía una vida en Tegucigalpa, un negocio. Mi mamá también tenía un trabajo estable y económicamente se vivía muy bien en la casa. Y luego un día mi papá, en un testimonio en la iglesia, él dijo, hermanos, me voy de la iglesia porque voy a hacer misión a otro lugar. Y todo, hermano, ¿qué le pasa? Sí, es que el Señor puso en mi corazón ir a predicar a una montaña. Y vino, él dejó todo y se fue a la montaña. Ahora, mi papá vino a un lugar donde no tenía casa, no tenía iglesia, no tenía nada, no había electricidad, no había trabajo, no había nada en ese lugar. Mis tías y mi abuela empezaron a buscar medicamentos porque dijeron, Augusto está enfermo. Empezaron a buscar a brujos, mis tías, y dijeron, es que a este le hicieron mal, tenemos que buscar entonces la contra porque le hicieron mal. Todos pensaron que mi papá estaba quedando de broma, porque que dejara su casa, dejara su trabajo, dejara su dinero, dejara su negocio, dejaran todo, se fueran allá donde no tenían nada. Dijeron, este está loco. Pero vámonos después de eso, 15 años después, y miren lo que pasó. Una iglesia de aproximadamente 200 personas en Santa Teresa. Que no estoy diciendo que visitan todos los 200, los domingos, pero hay un promedio de 200 personas. Después de eso, entonces, un pastor en la cruz, un pastor en Trapiche, y todo surgió de la iglesia. Hay otro pastor en la iglesia de Nueva Jerusalén. Se está yendo a predicar el triunfo. Entonces Dios quería que todas aquellas cosas se dejaran para que todo esto surgiera, porque el Espíritu Santo nos mueve, nos dirige, pero muchas veces no queremos escuchar lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros hagamos.
porque queremos más, mi voluntad, y no lo que el Espíritu quiere para mí. ¿Qué tal si el Espíritu Santo le dice a hermana Luz que se vaya para África? Hermana Luz le huye a África. Estamos hablando de misiones. ¿Qué tal cuando el Espíritu nos mueve? Tenemos que obedecer. Un pasaje en la Biblia dice que cuando el Espíritu te llama, no endurezcas tu corazón. Entonces, hermano, está hablando con la mano. El Espíritu, hermanos, hace milagros. Ese es el número 7 que estoy hablando acá. El Espíritu hace milagros. Muchos creen que nosotros no creemos en los milagros. Sí creemos en los milagros, pero creemos que son milagros efectuados por Dios usando el Espíritu Santo en la vida del hombre. No creemos que el Espíritu, no creemos que los milagros sean mi don, mi dádiva, que yo puedo hacer milagros, yo solo pongo la mano en fulano y ya son sanos. No, sí creemos en los milagros, pero milagros que Dios efectúa a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Así que no hay seres milagrosos en esta tierra, no hay hombres milagrosos, es el Espíritu Santo. En nuestros días se denomina una gran cantidad de apóstoles y profetas, que tienen don de sanidad. Yo siempre me pregunto, si tienen don de sanidad, ¿por qué no van al hospital? Hay mucha gente que necesita. Pero hermanos, no es un don personal, es el Espíritu Santo obrando milagrosamente como Él quiere, no como yo quiero. Eso lo miramos en Hechos 8:39. Dice de la siguiente manera: y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más y siguió su camino gozoso. Este pasaje nos dice de que el Espíritu Santo arrebató a Felipe. No sé si entienden lo que pasó acá. Felipe, el mismo Espíritu mandó a Felipe que se le acercara a ese carro y le dijo: Felipe, vete para ese lugar, que hay un hombre leyendo un libro, leyendo los rollos. Se fue, mientras el hombre, el eunuco, iba leyendo. Felipe le dijo: ¿entiendes lo que lees? Le digo: ¿cómo voy a entenderlo si no hay alguien que me lo explique? ¿Verdad? Entonces él lo invitó a entrar al carro, a su carruaje, empezó a explicarle el evangelio. Llegaron a un lugar donde había cierta agua, y el eunuco le dijo: Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Le dijo: nada, si tú crees, bien puedes. Entonces descendieron al agua, dice la Biblia, presta atención acá, no sé por qué este es el detalle que no entienden. Descendieron al agua, esta es otra palabra explicando también el bautismo correcto, que no es rociarle agua a la persona, es descender, es bajar. Entonces dice la Biblia que descendieron al agua. Yo me imagino que en este momento Felipe acostó al eunuco, lo acuesta en el agua, y probablemente él lo dejó, ¿eh? Porque cuando él se levanta, ya no miró a Felipe. Felipe ya no estaba ahí. Felipe desapareció, porque el Espíritu lo arrebató de todo ese lugar. Entonces, por eso es que tenemos que aprovechar el tiempo también, porque no sabemos cuántas veces vamos a escuchar a un predicador. Quizá mañana no podamos, y hoy será la última oportunidad. Este pasaje lo uso acá para mostrarles que el Espíritu Santo hace milagros. Sí hace milagros, y sigue haciendo en nuestros días. Y quiero dejar muy bien claro esto. ¿Cuál es el milagro más grande, hermanos? Para ustedes, ¿cuál es el milagro más grande? Un señor de Puerto Rico tenía mucho poder según la gente haciendo milagros. Llegó a él una señora que no tenía dientes y le dijo: pastor, mire que yo no puedo comer, no tengo dientes, yo quiero que usted ore por mí. Vino el pastor y le puso la mano y empezó a orar. Y empezó a orar por la mujer y le dijo: Señor, dale los dientes a esta mujer. Parece chistoso, pero sabe que después de que oró, la señora quedó con muelas de oro. Le salieron dientes. Sí pasó. ¿Para qué lo hizo Dios? Eso es otra cosa. Pero la Biblia dice también que Satanás tiene poder para hacer milagros, señales y prodigios engañosos, para engañar a la gente y hundirla en su ignorancia. Ahora, a
también llegaban personas inválidas. Y este hombre oraba por esa persona y esa persona salía caminando. Sí, llegaba gente muda y los hacía hablar. Le menciono esto porque quiero preguntarle para usted cuál es el más grande milagro. ¿Cuál es el más grande milagro? Que una persona que no tenga pies, pues en ese momento oren por él y le ponga pies y empieza a caminar. Que una persona haya muerto y en ese instante viene un pastor, ora por esa persona y resucitó. ¿Cuál es el más grande milagro para usted? Piénselo, le doy un minutito para pensar. Unos segunditos. Piense, ¿cuál es el más grande milagro para usted? Probablemente ya lo pensó y probablemente muchos acá no pensaron nada. Pero ¿sabe cuál es el más grande milagro? La salvación. ¿Qué importa un pie si después con sus pies se va a ir al infierno? ¿Qué importan las manos y con las mismas manos entero todo su cuerpo se va a ir al infierno? El milagro más grande es el perdón de los pecados de una persona, porque eso nadie ni nada lo puede hacer, solo Jesús lo hizo en una cruz, y ese es el milagro más grande. Entonces, volviendo al punto, Dios sigue haciendo milagros. Él sigue salvando gente. Él sí, ahora sí hace milagros corporales también, pero eso es secundario. El milagro más grande es salvación. Entonces quiero que entendamos eso, porque hermano, después de que yo predique esto, viene usted la siguiente semana y me pregunta, hermano, yo quiero preguntarle si los milagros existen, y esto es lo que estoy predicando, ¿verdad? Y por eso estamos hablando de eso, hermano. Voy a traducir lo que hermano Gary dijo. Miren cuál es el más grande milagro. Que un Dios santo, limpio, infinito, digo también, muriera por un hombre sucio, finito y pecador. Ese es un gran milagro. Es asombroso. Entonces el Espíritu también, hermano, hace milagros. Número 8, el Espíritu Santo envía cristianos a servir. El Espíritu envía cristianos a servir. Esto lo encontramos en Hechos 13:4. Dice, entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, partieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Dice esta frase acá. Entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos envía. El Espíritu Santo. Lo mismo pasa con Manuel y Raquel, muchos misioneros en todas partes del mundo. ¿Quién nos ha enviado? ¿Una iglesia? No, hermanos, es el Espíritu Santo que envía obreros en todas partes del mundo, porque el Espíritu nos envía. Ahora, quiero hablar acerca de la atención del Espíritu Santo. Aquí estábamos hablando ahorita acerca de lo que es la actividad del Espíritu Santo. Ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que es la atención del Espíritu Santo. La atención del Espíritu Santo. Estoy hablando de atender al Espíritu Santo. Número 1, el Espíritu Santo puede ser obedecido. Puede ser obedecido. Hechos 10:19-21 dice, mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu le dijo, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y ve con ellos sin duda, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a los hombres que le habían sido enviados desde Cornelio y dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Entonces miramos que el Espíritu Santo, hermano, puede ser obedecido. El Espíritu Santo le dijo a Pedro, dice que el Espíritu le dijo, Pedro, levántate, desciende con ellos, sin duda, no dudes. Y Pedro le obedeció. El Espíritu puede ser obedecido. Ahora, pero al Espíritu también
se le puede mentir. Ese es el número 2. Al espíritu también se le puede mentir, se le puede decir falsedad. Y esto está en Hechos 5:3. Pero Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio de la tierra? Aquí miramos que Pedro le dijo a Ananías, tú mentiste al Espíritu Santo, tú mentiste. Entonces el Espíritu también, hermano, al Espíritu también se le puede decir falsedad, al Espíritu se le puede decir mentiras. Que se le puede engañar es otra cosa, no se le puede engañar, pero sí se le puede decir mentiras. Muchos aquí mentimos al Espíritu Santo sin darnos cuenta. Miren que hay gente tan mentirosa, hermano. Hermano, yo detesto la mentira. Detesto la mentira porque no me gusta que me mientan, y si no me gusta que me mientan, pues no quiero mentirle, porque es feo, hermano, y Dios odia la mentira. En Proverbios 6:16, entre las cosas que él abomina, y repite varias veces la mentira. El habla mentiroso y el testigo que habla mentira. Pero siempre tenemos de esas mamás que le dicen a sus hijos, decirle que no estoy. La mentira. La mentira. Al espíritu se le puede mentir. Al espíritu se le puede resistir. Eso es número 3. Al espíritu se le puede resistir. Hechos 7:51 dice, duros de cerviz, duros de cuello, dice otra versión, e incircuncisos de corazón y de oídos, siempre resistís al Espíritu Santo como lo hicieron vuestros padres, así lo hacéis vosotros. Al Espíritu se le puede resistir. El Espíritu está tratando de llevarlo a usted a toda verdad, pero usted está poniendo duro su corazón. El Espíritu le está diciendo a usted, tenés que orar. Usted, ay, no tengo otras cosas que hacer. Podemos resistirlo. El Espíritu está poniendo en usted el anhelo de que tenés que estudiar, leer la Biblia. Ay, no, tengo que hacer otra cosa ahorita a las 7:05. Le resistimos al Espíritu, ¿verdad? Ayer estaba pensando en algo, porque esta semana no paré, no estaba trabajando toda la semana. Y un día vengo por la tarde bien cansado, ya sabía que era el último día de la semana. Vengo bien cansado. Y era bien tarde, me recuesto en mi cama, empiezo a pensar, digo, ¿qué voy a hacer ahorita? Porque vengo cansado, solo quiero descansar. Pero ayer decía, ¿qué puedo hacer cuando estoy cansado? ¿Qué puede hacer usted cuando está cansado? Probablemente no podamos seguir trabajando, pero le voy a decir una cosa que sí podemos hacer. Sí podemos orar. Sí podemos arrodillarnos y orar. Pero muchos cuando estamos cansados, eso es lo que menos queremos, orar o leer la Biblia o acercarnos a Dios, porque estamos resistiendo al Espíritu Santo en nosotros. Hermanos, el hecho de leer la Biblia, el hecho de orar, para muchos es simplemente un requerimiento del cristianismo, pero para otros es parte de su vida. ¿Qué es para usted? ¿Es requerimiento o es parte de su vida? Porque si es un requerimiento, hermanos, usted necesita aprender a amar al Señor para que luego con amor se lea también las Escrituras. Miren, casualmente hoy por la mañana terminé de leer esta Biblia. Terminada, ¿verdad? Génesis, Apocalipsis está terminada. Y está bien marcada. Si usted busca versículos, si la abre hacia el azar, ahí va a encontrar marcas. Si la abre en otro libro, ahí encontrará marcas. Piensa en él, en mi corazón, de indagar en la palabra de Dios. Ahora, miren que yo soy de esas personas que tengo que estudiar para predicarles a ustedes. Pero también tengo que estudiar para predicarme a mí mismo. También tengo que estudiar para ver qué Dios me quiere decir. Le decía a hermana Luz un día, hermana Luz, ¿qué le digo a Dios hoy? Deberíamos preguntarnos eso todos los días. ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿Qué me dijo el Señor hoy? Pero ¿qué le va a decir si no está leyendo la Biblia? ¿Qué le va a decir si no está orando? Necesitamos, hermanos, someternos al Señor. Pero muchos, este es el punto, muchos estamos resistiendo al Espíritu Santo. Muchos estamos resistiendo.
porque el Espíritu Santo puede ser resistido. Esto es lo que dice el pasaje. Ustedes son duros de servir, ustedes oyen, pero endurecen su corazón, así como lo hicieron sus padres. Al Espíritu también se le puede ser contristado. Efesios 4:30, ese es el número 4, se le puede ser contristado. Dice Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo. O sea, lo podemos poner triste. ¿Qué tal si usted tuviera que preguntarse, ¿será que el Espíritu está alegre por mí o está triste por mí? Me dio una imagen por ahí que decían, así me mira mi ángel de la guarda, y el ángel estaba viendo con tristeza. Ahora, eso de ángel de la guarda es pura mentira, eso no existe. Sí hay ángeles que acampan a nuestro alrededor, pero ángel de la guarda, eso es puro religión, eso no es bíblico. Pero hermanos, el Espíritu sí puede ser entristecido por usted. Entonces pregúntese, ¿el Espíritu está alegre por mí o está triste por mí? Número 5, él puede ser blasfemado. Al Espíritu se le puede blasfemar. Mateo 12:31 dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada a los hombres. Número 6, al Espíritu también se le puede enojar. Se le puede enojar. Si no sabía eso, hermano, pues apréndalo ahora. Al Espíritu también se le puede enojar. La cita bíblica que tengo es Hebreos 10:29. Dice de la siguiente manera, de cuánto mayor castigo supongamos será considerado digno el que pisoteó al Hijo de Dios y contó la sangre del pacto con el cual fue santificado, algo impío, y ha hecho injuria al Espíritu de gracia. Quiero hablar de algo. Aquí cierro con esto acerca de la atención del Espíritu Santo, pero quiero hablar ahorita acerca de la deidad del Espíritu Santo. ¿Qué es deidad? No sé si usted sabe qué es deidad. Deidad, hermanos, son esos atributos, cualidades que solo tiene Dios. Eso es deidad del Espíritu, de la deidad del Espíritu Santo. Ahora vamos a comparar la deidad del Espíritu Santo con Dios, porque muchos solo están viendo al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad y lo miren que muchos cristianos, hasta yo, hermanos, en el principio, en el Instituto Bíblico, yo empecé a considerar al Espíritu Santo de esta manera: Dios el más grande, Jesús el Hijo un poco más chiquito, y el Espíritu Santo el más pequeñito de todos. Un espíritu nada más. No es así. No es así. Por eso te estoy predicando de esto. Porque el Espíritu, escuchen esto, porque el Espíritu Santo es Dios. Usted lo mira en tercer lugar. Bueno, ese tercer lugar es el primero. El Espíritu Santo es Dios. Se lo voy a comprobar con pasajes que quizá usted ya los ha leído, pero usted quizá va a decir, caramba, nunca lo había visto de esta manera. Quiero que vayamos a nuestras Biblias, o yo se lo voy a leer. Segunda de Corintios 3:17. Dice de la siguiente manera: pues si quieres subrayar estas palabras o anotarlas, anótelas porque son importantes para entender que el Espíritu Santo es Dios. Dice de la siguiente manera: ahora el Señor es ese Espíritu. Subraya eso. El Señor es ese Espíritu. Eso es lo que dice ese versículo, ¿verdad? El Señor es ese Espíritu. Vamos a 2 de Corintios 3:17. Ahora el Señor es ese Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Subraya eso. El Señor es ese Espíritu. La número 2, no punto número 2, sino que el segundo versículo. Ahora es 2 de Corintios 3:17. Dice la primera parte: ahora el Señor es el Espíritu. Esa es la parte que quiero que ustedes miren. El Señor es el Espíritu. Entonces el Espíritu es Dios. Ahora miren este otro pasaje. Hechos 5, 3 y 4. Hechos 5, 3 y 4. Aquí vamos a subrayar dos frases. Miren cómo dice. Pero Pedro dijo a Ananías: ¿por qué ha llenado, subraya esto,
Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo. ¿A quién le mintió? Al Espíritu Santo. No lo olvides. Ya va a tener sentido cuando leamos la segunda frase. Y quedarte con parte del precio de la tierra. Mira el versículo 4. Mientras permaneció, no era tuyo, y después de la venta, no estuvo en tu poder. Mira esta parte final. Porque has concebido en tu corazón, no has mentido. Escuchen bien esto. No has mentido a los hombres, sino a Dios. No sé si lo entendieron. La primera parte dice eso. Solo voy a leer las dos partes subrayadas nada más para que lo entiendan más. Dice así: Satanás, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Dice que mintió al Espíritu Santo. Ahora miremos la parte final. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces ahí miramos que primero le dice, porque ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu. Y después le dijo, porque no has mentido al hombre, sino que le has mentido a Dios. El Espíritu es Dios. Debemos entender eso, la deidad del Espíritu Santo. Que el Espíritu es Dios. Vamos a entender más ahorita que el Espíritu es Dios por los atributos del Espíritu Santo. Los atributos del Espíritu Santo. Quiero mencionar 4 atributos del Espíritu Santo. Número 1, el Espíritu Santo es omnipresente. Es omnipresente. Salmo 139, 7 y 8 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si hago mi cama en el infierno, he aquí, tú estás ahí. Este pasaje dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? El Espíritu es omnipresente, el Espíritu está en todos lados. Ojo, solo Dios es omnipresente, solo Dios. Los ángeles, que son ángeles, no son omnipresentes. Un ejemplo de eso es en el libro de Daniel, cuando dice la Biblia de que el ángel que fue enviado a él fue detenido por el príncipe de Persia. Entonces, si el ángel es omnipresente, ¿por qué de allá, no se trasladó a varios lugares y ya, para no ser detenido? Pero ni siquiera los ángeles son omnipresentes, porque solo Dios es omnipresente, es un atributo de Dios. Y miren que el Espíritu Santo es omnipresente. Entonces, ¿por qué? Porque el Espíritu es Dios. Eso fue lo que dijo David: ¿a dónde iré de tu? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Es que donde quiera que vaya, ahí estás tú. Está hablando del Espíritu. Número 2, el Espíritu es omnisciente. Solo Dios es omnisciente. Los ángeles, estamos hablando de ángeles, ¿verdad? Los ángeles no son omniscientes, porque a los ángeles son ocultas algunas cosas, como por ejemplo la venida del Señor. Dice la Biblia que los ángeles no saben cuándo será el día y la hora, porque solo Dios es omnisciente, solo Dios tiene toda la sabiduría. Ahora miremos cómo la Biblia habla de que el Espíritu tiene toda la sabiduría, es omnisciente. Primera de Crónicas 2:10 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Se dan cuenta? Todo lo escudriña, es omnisciente. Número 3, el Espíritu Santo es omnipotente, tiene todo el poder. Los ángeles no son omnipotentes, pero solo Dios. Porque solo Dios es omnipotente, entonces el Espíritu es omnipotente. Miramos que Dios. Un ejemplo de eso es en Génesis 1:2. Dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Con poder, ¿verdad? Él es omnipotente. Hay muchas cosas aquí que quiero compartir que definitivamente son importantes. No quiero tomarles mucho de su tiempo. Solo quiero ir un poco rapidito. No sé si lo pudiéramos esto abarcar en otra predicación. Probablemente lo podemos abarcar en otra predicación. Pero quiero llevarles a una parte final, hermanos, que es un dilema en nuestros días. ¿Y saben qué es? El bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo.
Muchas religiones están diciendo de que usted es bautizado por el Espíritu Santo solo cuando usted habla en lenguas. Dice el hermano Alman que él, cuando estuvo en otra religión, otra denominación, allá dice que el pastor le decía: Olman, si no hablas en lenguas, no sos bautizado por el Espíritu. Hay muchos cristianos aquí que estoy seguro que ni siquiera saben lo que es el bautismo del Espíritu. Por eso me salté tantas partes y voy a llegar a esto y esta es la final. Quiero concluir ahí, que quiero que usted entienda esta parte. Y hay otros cristianos que no saben lo que significa la llenura del Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. Bautismo del Espíritu Santo y la llenura. No estoy hablando del bautismo en agua. No, bautismo en agua es uno, bautismo del Espíritu es otro. Quiero explicar esos dos términos. Dos citas bíblicas para hablar un poco acerca de que el Espíritu Santo regenera al pecador creyente. Perdón. Hablando acerca del bautismo santo, del bautismo del Espíritu Santo que bautiza al pecador creyente, una cita de eso es Primera de Crónicas, 1 Corintios 12:13 dice de la siguiente manera: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Dice que por el Espíritu fueron bautizados. Está hablando del bautismo del Espíritu. En un cuerpo, miren, sean judíos o gentiles, sean esclavos, sean libres, ya todos se les dio a beber de un mismo Espíritu. También Mateo 3:11 nos habla de eso. El mismo Juan dijo en Mateo 3:11, Juan dijo: yo les estoy bautizando a ustedes en agua, pero va a venir uno que les va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Quiero explicarlo en palabras sencillas lo que es el bautismo del Espíritu Santo, para que usted no se confunda. Prácticamente el bautismo del Espíritu Santo, hermanos, sucede cuando el pecador creyente le entrega su vida a Jesús. En ese instante usted es bautizado por el Espíritu Santo, es decir, en ese instante el Espíritu Santo es depositado en usted, y eso es lo que se considera el bautismo del Espíritu Santo. No es hablar en lenguas, no es tener palabras de profecía, no es danzar, no es sanar, que a través de eso usted manifiesta el bautismo del Espíritu. No. El bautismo del Espíritu Santo es manifiesto en ese momento que usted es generado y que el Espíritu Santo es depositado en nosotros. Eso es bautismo. Porque el bautismo literal, ¿qué significa? Significa muerte a la vida vieja y se levanta en una vida nueva. Entonces el bautismo del Espíritu es lo mismo. Es cuando Él viene a su vida porque murió su viejo hombre y usted entonces nace de nuevo. Ahora, para entenderlo mejor, le voy a dar esta referencia. Muchas personas son bautizados por el Espíritu Santo aún sin haber sido bautizados en agua, en un río, o en el mar, o en cualquier lugar. Porque usted en ese momento que recibió el Espíritu Santo fue depositado en usted, aún así no se haya bautizado en un río todavía. Eso es lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, la llenura del Espíritu Santo es algo diferente. La llenura del Espíritu Santo es algo que sucede cotidianamente, está sucediendo semanalmente, todo el tiempo nosotros estamos siendo llenos. De hecho, tenemos un mandato de parte del Señor donde dice: sean ustedes llenos del Espíritu. ¿Cómo es? Es como que usted tiene un recipiente. Usted tiene un recipiente, que ese recipiente lo va a llenar solo con lectura de la palabra, pero usted le echa un poquito. Usted lo va a llenar con oración, se le está echando más. Con congregarse, le está echando más. Visitar a los hermanos, le echan más. Con evangelizar, ganar almas, usted le está echando más. Y de esta manera, hermanos, usted está haciendo entonces lleno del Espíritu Santo. No sé si me está entendiendo. Es un ejemplo sencillo que estoy dando para entender lo que es la llenura. De esta manera usted está siendo lleno del Espíritu Santo.
Ahora, no haga nada de esto, su espíritu está con Cristo y usted está vacío. Necesita ser lleno del Espíritu Santo. Voy a finalizar dándole a usted unas comparaciones entre lo que es el bautismo del Espíritu Santo y la llenura para que usted pueda entender esto. Porque hay hermanos en la iglesia que me siguen haciendo preguntas acerca de lo que es el bautismo del Espíritu Santo y de lo que es la llenura. Hay muchos hermanos que no entienden eso. Debido a eso, quiero finalizar en esta comparación y ojalá usted entienda bien los dos términos acá. Número uno, el bautismo espiritual es universal para todos los creyentes. Eso lo encontramos en 1 Corintios 12:13. Número dos, la plenitud, es decir, la llenura, se obtiene mediante la comunión con Cristo. Usted no tiene comunión con Cristo, usted no tiene llenura espiritual. Usted no es lleno del Espíritu Santo. Usted no tiene comunión con Cristo. Esa es la diferencia. Que el bautismo es para todas las personas que recibieron a Cristo, ya recibieron el bautismo, el Espíritu Santo. Pero no todos son llenos. Para ser llenos es un proceso donde usted tiene que buscar al Señor para ser lleno del Espíritu Santo. Siguiente. El bautismo ocurre una vez en la salvación. El bautismo ocurre una vez en la salvación, pero la llenura se puede repetir constantemente. Se puede repetir y repetir y repetir. La salvación no se repite. La llenura sí. Todos los días se puede repetir, está llenándose. Siguiente. No hay ningún mandamiento para el bautismo del Espíritu Santo. Es decir, sean bautizados todos ustedes con el Espíritu. No hay mandamiento para eso. Pero sí hay un mandamiento de ser lleno del Espíritu Santo. Hay un pasaje que dice ser llenos del Espíritu Santo. Siguiente, hermanos, es que el bautismo no se puede deshacer. Porque el bautismo del Espíritu Santo es esa, como dice Efesios 1:13, es ese sello del Espíritu Santo que hemos sido salvos. Eso no se puede deshacer. La llenura, sí. Eso fue el ejemplo que le daba el domingo pasado de los músculos. Le decía de que el hermano George está haciendo ahí ejercicio y está teniendo músculos, pero esos músculos se deshacen. Si él ya el siguiente año no hace ejercicio y empieza a comer más, va a ver cómo todos esos músculos se le van a deshacer. ¿Sí? Así es la llenura del Espíritu Santo. Usted hoy puede estar muy lleno del Espíritu Santo, pero deje de alimentarse, deje de hacer lo que Dios pide que usted haga y va a ver cómo va a estar muy vacío, muy flaco, sin músculo, sin fuerza. Y necesita entonces ser lleno del Espíritu Santo. Por eso el mandamiento para ser lleno del Espíritu Santo. Siguiente es que, ahora, para compararlo, el bautismo del Espíritu Santo no se deshace, el llenado sí. La llenura sí se deshace, es decir, usted puede estar bien fuerte, pero usted no está buscando al Señor, no está en comunión, usted va a estar muy débil. Finalmente, el bautismo es posicional. Hay una posesión en nosotros permanente, pero el llenado, hermanos, proporciona energía. El llenado del Espíritu Santo proporciona energía. ¿Por qué hay cristianos que, hermanos, que no pueden hablar mucho del Señor? ¿Sabe por qué? Porque necesita ser lleno del Espíritu Santo. No tiene las palabras en su boca. Necesita ser lleno. ¿Por qué hay cristianos que les hostiga la palabra de Dios? Porque necesita ser lleno del Espíritu Santo. Hay cristianos que reniegan hasta por cuánto se predica en la iglesia. Ay, el hermano de los que predica hora y media, no predico hora y media, ya lo estoy terminando. Faltan 3 para la masa. Pero, ay, que el hermano se predica hora y media. Sí, pero en el televisor se pasa 3 horas y se le van volando. ¿Sabe por qué se da? Porque necesita ser lleno del Espíritu Santo. Y esa llenura se da solo cuando usted tiene comunión con Dios. Usted lee la Biblia, usted ora, usted visita la iglesia, usted visita a los enfermos, usted predica, usted evangeliza, usted gana almas. Usted está siendo lleno. No solo está haciendo cosas para otros.
Usted está siendo lleno. Y mientras somos llenos del Espíritu Santo, la Biblia dice que somos como una fuente de agua viva que está rebosando. Y eso dijo David, mi copa está rebosando. Tenemos para dar, tenemos para compartir palabra de Dios porque estamos llenos. Pero si usted no está lleno, no tiene nada que compartir. ¿Van a ver? Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5:19. Primera de Tesalonicenses 5:19 al 22. Dice de la siguiente manera: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, probad todas las cosas, retened lo que es bueno, absteneos de toda apariencia de mal. Dice hermano Beri, quiero hacer mención de este pasaje, dice, no menospreciéis la profecía. Profecía es un término que se utilizó en el antiguo tiempo para las profecías, que se cumplen, acontecimientos futuros, pero se usa en nuestro tiempo para anunciar. Es un sinónimo de anunciar la palabra, predicar. Entonces el Señor dice, no menospreciéis, otra palabra está haciendo eso, la predicación, la enseñanza. Luego sigue diciendo, probar todas las cosas. Él nos manda que probemos. Después dice, retener lo bueno, nos manda a retener lo bueno. Finalmente dice, absteneos de toda apariencia de mal. El Señor nos manda a hacer esto y esto, pero no podemos hacer todo eso si nuestro espíritu está apagado. En primer lugar, Él dice, no apaguéis al espíritu. Y el espíritu se apaga, hermanos, cuando nosotros no estamos en comunión con Él. Ay, hermano, mire que yo ya no siento ese anhelo de orar. Falta de comunión. El espíritu se está apagando, no se está dando cuenta. La llama se está apagando. Como Apocalipsis, la iglesia, el capítulo 3. El Señor le dijo, ustedes han dejado su primer amor. Y si la llama se está apagando. Hermano, mire, yo no tengo ganas como de leer la Biblia. Le digo a una persona, yo sí la leo todos los días. ¿Y cómo hace? Solo leo un versículo todos los días. Lo hace solo para sentirse bien. Miren cómo es eso, hermano. Muy real. Hay gente que lee la Biblia solo para sentirse bien. Hay gente que ora solo para sentirse bien. Es decir, ay, ya oré, qué bueno. No soy cristiano, oré. Voy a leer este versículo, sí. Jesús lloró, vamos a leer. Ay, leí la Biblia. Es solo para sentirse bien. No es para sentirse bien, es para tener comunión con Dios. Es para ser llenos del Espíritu Santo. Es para que después hayan palabras que compartir. Le decía a los jóvenes ayer, escuchen esto y aquí termino. Le decía a los jóvenes ayer, finalizando con ellos, muchachos, ustedes, todos acá, tenemos vecinos. Sus vecinos conocen del Señor por usted. Piensen en cuántos jóvenes nuevos hay en la iglesia, a cuántos usted trajo. Porque hermano Juan Carlos, que es pastor, lo llevó un joven de la iglesia. ¿Cuántos nuevos hay aquí porque usted no ha traído? Les decía, pensemos en los niños. Ustedes son maestras de escuela dominical, les encanta predicar a los niños. Pensemos en cuántos niños nuevos hay del barrio, porque ustedes están orando por ellos y visitándolos. Pensemos en eso. Eso no se da, hermanos, cuando estamos vacíos espiritualmente. Necesitamos ser llenos para tener ese anhelo de ir y anunciar.
predicar y predicar el Evangelio por donde quiera que estamos. No tenemos que esforzarnos, solo fluye de nosotros. Si usted se esfuerza simplemente porque necesita ser lleno, no tiene que esforzarse, ya está en usted, ya es usted, sale de usted. Hermano Eric. Hebreos, Mateo 5. Mateo 5. 14, 16, dice de la siguiente manera: para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dice: la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, caminos de la mar, de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles. Mateo, estoy leyendo mal. Sí. Me dicen tarde, me dicen eso cuando empecé. Mateo 5, 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. La ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder, ni enciende un candil y lo ponen debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así resplandezca vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tenemos que ser luz. Quiero recordarles algo que dije la semana pasada. Yo he estado bien haragán, imagínense, llevo cuando 10 meses hasta hoy para poder terminar la Biblia. Empecé este año a leer esta es una versión un poco más antigua, por eso escuchan las palabras un poco así diferentes, porque quería encontrar palabras diferentes y lo hice, encontré un repertorio de palabras. Pero tengo una prima que tiene 12 años. Todo no digo esto como dijo el apóstol Pablo para gloriarme, lo digo esto para poner algo en sus corazones. Tengo una prima que tiene 12 años, que ella leyó ya la Biblia este año 2 veces y empezó a leer la tercera vez ya la Biblia este año. Mi primita de 12 años. ¿Cuántos libros ha leído usted, hermano, en todo este año? Tenemos que resplandecer, tenemos que ser luz, tenemos que hablar del Señor. Pero ¿cómo vamos a hablar del Señor si antes no estamos siendo llenos del Espíritu Santo? A mí me encanta ese sistema que hay en los comedores de refil, ¿verdad? Qué bonito. Normal es que le cobran el vaso bien caro. Entonces le sale comprarlo, ¿cierto? Pero yo lo que hacía es que me llevaba, cuando íbamos con los compañeros, nos llevábamos botellas, nos llevábamos botes y ahí los que bebíamos agua, ya vacíos, después los llevábamos y los traíamos. No, pero bueno, lo que quiero decir de eso es que qué bonito es que usted tiene más sed y usted puede ir por otro vaso de refresco. Usted dice: quiero probar otro sabor, y usted va por otro sabor. Y usted dice: quiero otro sabor, y usted va por otro sabor. Y de esta manera usted está yendo y tomando de lo que usted quiere, y después usted ya, hermanos, está full. Lo mismo pasa espiritualmente. Este es nuestro refil. Debemos venir acá y beber, y comer. La Biblia dice en las bienaventuranzas: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Oremos. Cierre sus ojos, hermano. Quiero que usted haga una oración especial al Señor ahí donde está. Quiero que reconozca cómo está su vida espiritual en este momento. Quiero que reconozca si usted está sirviendo al Señor como debería, si usted está leyendo la Biblia como debería, si está orando como debería, si está testificando como debería, si usted está siendo lleno del Espíritu Santo, como el Señor manda a ser lleno del Espíritu Santo. Si usted se siente vacío del Espíritu Santo, si esa llama del Espíritu Santo se apaga en usted, en este momento yo le invito a que ahí donde usted está, haga una oración especial, diciéndole al Señor: Señor, lléname de tu Espíritu. Señor, ayúdame a ser lleno. Ayúdame a buscarte. Ayúdame a amarte. Perdona mis errores. Dígaselo usted, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por su amor. Gracias por su misericordia.
Gracias, Padre, por morir en una cruz por nuestros pecados, por darnos salvación y vida eterna, y darnos la oportunidad día tras día, Padre, de ser llenos de usted, de alimentarnos, de saciar nuestra hambre, de saciar nuestra sed. Gracias, Padre, por su palabra que ha sido dada a nosotros, para que en cada momento de necesidad nosotros acudamos, Señor, a ella. Pero muchas veces, Padre, nos deprimimos en medio de tristezas, porque no hemos acudido a usted, como usted lo menciona. Usted es el único, Padre, roca, usted es la única roca de nuestra salvación en que nos podemos esconder en los días de angustia, en la tribulación, en la necesidad. Por eso ayúdenos, Señor, a poder ser alimentados de usted, a ser llenos de usted, a tener ese anhelo, Padre, de poder hacer cada una de esas cosas espirituales que nos llenan, que nos acercan a usted y que nos ayudan a testificar que somos luz en medio de las tinieblas. Gracias por usar mis labios para su gloria en esta mañana. Gracias por mis hermanos que han venido, que han acudido. Muchas gracias, Señor, por todos. Padre, mi petición el día de hoy para todos ellos es que usted les bendiga en esta semana que empieza mañana. Que usted bendiga a todos mis hermanos que están aquí, mis hermanas que tienen sus trabajos. Que usted les dé fuerzas, que usted les dé nuevas fuerzas cada mañana para levantarse y poder ir, Señor, a sus trabajos. Usted dice que somos bienaventurados cuando comemos el fruto de nuestro trabajo y que nos irá bien. Bendiga los trabajos de mis hermanos y hermanas. Bendiga su ambiente laboral, Señor. Provea fuerzas, bendiga a sus familias, bendiga a sus hijos. Bendiga a mis hermanos y hermanas que tienen negocios. Bendígales en esta semana. Provea, Señor, lo necesario. Porque su palabra dice que no hemos visto justos, desamparados, ni su simiente que bendiga, hermano. Bendiga, Padre, cada uno de mis hermanos que están estudiando, bendiga sus estudios. Padre, siga bendiciendo nuestros planes en la iglesia, en la escuela. Bendiga a los niños, los jóvenes, las maestras de escuela dominical, todos los ministerios, el evangelismo. Y ayúdenos a seguir, Señor, avanzando, a seguir caminando en la fe. Ayúdenos a seguir testificando. Ayúdenos a darle a usted lo que le pertenece para su gloria. Y que todo lo que hagamos, Señor, sea para